Hola, muy buenas noches. Reciban todos ustedes el día de hoy, viernes 7 de marzo. Los saluda de manera muy afectuosa el abogado Alfredo León Hernández, siempre agradecido en primer lugar por conectarse a nuestros videos informativos a través de nuestro Facebook León y Abogados Asesoría Legal, así como también a través de nuestro canal de YouTube Alfredo León Hernández Abogado. Siempre es un placer para mí dirigirme a todos ustedes para compartirles conceptos jurídicos básicos, elementales, y que de alguna manera en cierto sector puede generar confusión o que requiere determinada aclaración. Buenas noches, María Margarita, gracias por sus saludos. Chandler de igual manera. Gracias a David Urrutia por compartir la presente transmisión. Vamos a interactuar con ustedes si es que desean realizar unas consultas sobre el tema de esta noche. De igual manera vamos a tratar de contestarlas. Esta es una transmisión que los invitamos a compartir en Facebook y en YouTube. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre las diferencias entre la protección de la propiedad inmueble y la formalización de la propiedad inmueble. Miren qué interesante tema. ¿Será lo mismo? Hay diferencias, desde luego. Y eso vamos a abordar en esta oportunidad. Porque en las consultas que recibimos semana a semana, nos permite identificar algunos problemas por los cuales pueden atravesar algunas personas, de manera muy específica algunos propietarios. Y es que una cosa es la protección del bien jurídico denominado inmueble, es decir, protejo mi propiedad, y otra cosa muy distinta es deseo formalizar mi propiedad inmueble. Y desde ya quiero iniciar manifestando que cuando hablamos de formalización de la propiedad inmueble, no hablamos de otra cosa que el reconocimiento que la constitución de la propiedad inmueble ante los registros públicos, porque serán los registros públicos en última instancia quien formalizará, es decir, otorgará seguridad jurídica, o en otros términos dará existencia jurídica a determinados bienes inmuebles. Muy distinto es la protección de mi propiedad. Cosa muy distinta es proteger mi propiedad inmueble. Y es que entrando un tema más a fondo, nosotros como abogados conocemos que el artículo 949 del Código Civil señala que para el caso de la transferencia de la propiedad inmueble no exige de manera obligatoria su inscripción en los registros públicos. La ley peruana señala que la transferencia de propiedad inmueble se transmite por el solo consentimiento. La mera enajenación de una propiedad inmueble hace propietario al acreedor de éste. Es decir, no existe una obligatoriedad respecto a que, por ejemplo, sea por escritura pública o que se inscriba ante los registros públicos. La inscripción en los registros públicos dará seguridad jurídica al propietario, desde luego, pero no es un requisito indispensable para que opere la transferencia de la propiedad inmueble. Y esto por una sencilla razón, porque en el Perú, es una gran verdad, existen muchos inmuebles, terrenos, que no se encuentran inscritos en los registros públicos. Existen cantidad de construcciones, de edificaciones, que su declaratoria de fábrica no constan inscritas en los registros públicos. Es por ello que el legislador ha previsto que mediante cualquier documento, escúcheme bien, mediante cualquier documento público, escritura pública, por ejemplo, resolución judicial, por ejemplo, la adjudicación de un remate judicial de una propiedad, por ejemplo, o un documento privado, un contrato privado, ya sea un contrato privado meramente o un contrato privado con firmas legalizadas, o una minuta de compra-venta, ya sea, reitero, un documento público o privado, opera la transferencia de la propiedad inmueble.
Y acá hay dos obligaciones. Desde luego, cuando hablamos de transferencia de propiedad inmueble por compra-venta, hablamos de la entrega de un inmueble y hablamos de la cancelación del saldo. Yo te entrego este inmueble, pero tú me pagas una suma de dinero. Cuando yo celebro un contrato privado, por ejemplo, de compra-venta, y cumplo con pagar la suma convenida, yo voy a, desde luego, esto tiene que estar plasmado en el documento, voy a obtener la posesión del inmueble. La finalidad del contrato es un acuerdo entre las partes. Con ese contrato privado, ya sea con firma legalizada o una minuta, por ejemplo, yo puedo acercarme a la municipalidad a efectos de inscribirme como contribuyente para cancelar los respectivos impuestos prediales y arbitrios municipales. De igual manera, podré acceder a los suministros de agua, luz, desagüe, servicios básicos, servicios públicos en general. Es decir, para el caso de compra-venta, cualquier documento público o privado acreditará la titularidad predial de una persona. Con estos documentos yo podré proteger mi propiedad inmueble. Es decir, nosotros esta semana hemos atendido un caso muy particular, que lo pongo a manera de ejemplo para que quede un poco más claro el tema de esta noche, en el cual se nos consultaba que una persona a inicios del año 2000 había suscrito un contrato privado de compra-venta de un lote de terreno, el cual se canceló el saldo pactado y obtuvo la posesión de dicho terreno con ese contrato de compra-venta. Dicho sea de paso, se trataba de un predio matriz, es decir, solamente un lote estaba siendo materia de venta. Otros lotes iban a ser vendidos a otras personas. Eso fue a inicio del año 2000. La persona con su contrato se acercó a la municipalidad, desde luego se inscribió como contribuyente para cancelar el impuesto predial, los arbitrios municipales, accedió a los servicios básicos, a los servicios públicos, fue a la municipalidad, le otorgaron una constancia de posesión, un documento también importante, y este conjunto de documentos permiten a la persona, escúchenme bien, proteger su propiedad inmueble respecto a cualquier acción posterior de quien le vendió dicho terreno. Si en un proceso judicial pretenden despojarlo de su posesión o de su propiedad, estos documentos van a acreditar que la persona es titular de dicha propiedad. En consecuencia, existen documentos que permiten defender, proteger la propiedad, ya sea ante una fiscalización municipal, ante una inspección policial o ante un proceso judicial. Yo protejo mi propiedad con los documentos mediante los cuales se me acreditó como propietario y yo realicé la compraventa. Y mediante ese documento pude inscribirme como contribuyente y pude obtener servicios básicos públicos porque actúo como propietario. Máxime si tengo la posesión del inmueble. Jamás en un proceso judicial se te va a exigir que inscribas la propiedad en los registros públicos, porque reitero, la inscripción en los registros públicos es facultativa, no es obligatoria. Sí, da seguridad jurídica, y acá viene el segundo tema: formalización de la propiedad inmueble.
Retornando al caso en particular, la persona nos comentaba que posteriormente a haber suscrito este contrato privado de compraventa, el vendedor, quien a su vez tenía otros lotes en venta, propuso suscribir una minuta regularizar la venta de dicho terreno mediante la figura de venta de acciones y derechos. Ya firmar una minuta, suscribir una escritura pública y luego que se inscriba, en este caso el comprador, como copropietario de acciones y derechos, porque estamos hablando de un lote matriz. Esto se aplica muchísimo en la actualidad y es de práctica de muchas inmobiliarias. Venta de lotes de terrenos, ya sea en contrato, ya sea en arras, ya sea en contratos preparatorios o ya sea a través de una venta de acciones y derechos. Se aplica muchísimo en la actualidad. Cuando hablamos de acciones y derechos, hablamos de un régimen de copropiedad que permitirá a quienes se constituyan como copropietarios de un determinado inmueble, de un predio matriz, a ellos se les permitirá, la ley faculta, para que puedan regularizar dicha propiedad y desde luego realizar el proceso de división y partición e independización. La formalización de la propiedad inmueble implica a que si yo soy copropietario, si soy titular de acciones y derechos, yo quiero ser titular de un predio en particular, quiero independizarme, quiero regularizar ese régimen de copropiedad. Para ello, todos quienes figuren como copropietarios deberán seguir el proceso de división y partición. Cualquier copropietario puede solicitar la división y partición. Esto se realizará ya sea en una notaría pública, si es que todos están de acuerdo, o a nivel judicial, en caso no haya acuerdo, en caso no todos deseen realizar la división y partición. La formalización de la propiedad no quiere decir otra cosa que la regularización del inmueble respecto de su situación jurídica. Si yo tengo un lote de terreno mediante un contrato privado, tengo que sanearlo, tengo que independizarlo, tengo que conseguir su inscripción en los registros públicos. Si soy copropietario, tengo que realizar el proceso de división y partición y hacer la independización de ese lote de terreno. Si por el contrario tengo un lote de terreno inscrito en los registros públicos, pero la construcción, un piso, 2 pisos, 3 pisos, actualmente las inmobiliarias construyen más de 10, 15, 20 pisos, si esa construcción no se encuentra inscrita en los registros públicos, quiere decir que no existe declaratoria de fábrica. Y eso se tiene que regularizar. Pero reitero, los únicos facultados para realizar la formalización de la propiedad inmueble son los que consten como propietarios o en su defecto como copropietarios. Una cosa es regularizar la propiedad inmueble, formalizarla, y otra cosa es proteger mi propiedad inmueble. Yo protejo mi propiedad inmueble con los documentos que me permitieron acreditar como propietario, ya sea un documento público o un documento privado, con la posesión del inmueble, constancia de posesión, con la acreditación de la inscripción y el pago de los servicios públicos. Mientras que la formalización de la propiedad inmueble será el trámite o el procedimiento que me permita celebrar la existencia jurídica de lo que ya es mío. Si se trata de acciones y derechos, independizar mi propiedad. Si se trata de regularizar una construcción, inscribir la declaratoria de fábrica.
Estos puntos pueden ser tratados de manera directa por mi persona a través del número celular 969-225-105 y a través del correo electrónico alfredoleon.abogado@gmail.com, donde pueden realizar sus consultas para atenderlos de manera personal. Espero estos dos puntos les haya quedado muy claro, porque existe, reitero, confusión en cuanto a la protección de la propiedad, que es un derecho inherente a la persona, y respecto a la formalización de la propiedad, que es una consecuencia jurídica de un procedimiento para acreditar a un poseedor, a un propietario, ante los registros públicos. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias por su atención en la presente transmisión.